Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Conocen al hombre que tengo a mi derecha, Antonio Aradillas. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Yo estupendamente. En plenitud de facultades y escribiendo. Sí. Ojalá tuviéramos la Físicas, capacidad. mentales, capacidad. Ojalá tuviéramos la Pues capacidad sí, que tú tienes. teniendo inquietud y siendo persona y además intentando ejercer hasta que sus máximas posibilidades de persona, consciente, etcétera, pues entonces no hay más remedio que escribir libros. Pues te queda muchísimo, entonces. Autobiografía soñada del Papa Francisco es tu último libro, que lo tenemos aquí. Luego colocaremos debajo en un rotulillo donde lo pueden adquirir a través de internet. Empezamos, si quieres, por el título. Autobiografía del Papa Francisco. Soñada del Papa Francisco. Tiene tres términos. El autobiografía, ¿por qué? Sí, autobiografía pues es un género literario del cual yo he hecho uso en el sentido de intentar meterme de verdad en la piel del Papa y entonces describir en primera persona del singular, del presente de indicativo, etcétera, etcétera, pues escribirme y describirme yo como Papa, en el sentido de aprovechar las expresiones, gestos, etcétera, que he podido o que estoy realizando a lo largo de las posibilidades como obispo de Roma, y entonces escribir una autobiografía. Autobiografía, el diccionario dice expresamente que es una biografía que se escribe uno a sí mismo. Pero claro, uno piensa, bueno, ¿y eso quién lo escribe? Y la vida además, ¿qué es? ¿Es toda la vida? ¿Son retazos de esa misma vida? No se puede valer uno de otros, como normalmente se hace, valer uno de otros con el fin de darle unos datos y con esos datos describir la propia vida en sus diversos episodios. Y ese fue el género literario que he empleado, que no me ha costado absolutamente esfuerzo ninguno, porque estoy totalmente identificado con el Papa. Soñada se entiende, y el Papa Francisco pues es el que has elegido. ¿Pero tú hubieras elegido el nombre de Francisco? Yo hubiera elegido el nombre de Francisco, y pienso que después de haber leído bastante respecto a la vida de San Francisco de Asís, he llegado a la conclusión de que en realidad la identificación del Papa se hace con la pobreza encarnada en Francisco de Asís, yo creo que es al menos incompleta. ¿Por qué es incompleta? Es incompleta porque San Francisco de Asís se distinguió fundamentalmente por ser renovador, reformador de la Iglesia. Ajá. De tal manera que en su vida se cuenta que los sueños, que eran la manifestación así explícita de la actividad y presencia de Dios en las personas, comunicándole, lo primero que le comunicó, que soñó Francisco de Asís, lo primero que soñó fue que la iglesia de San Damián estaba a punto del monasterio, estaba a punto de derrumbarse, y que en los sueños le decía a Dios que la reformara. Él trabajó en eso. Inmediatamente otro sueño le comunicó que en la Porcíncula, una iglesita que había en la Porcíncula, también estaba a punto de derrumbarse, que por lo tanto era precisa su intervención. Había una iglesita también de San Pedro, entonces había que reformarla, había que restaurarla. Entonces él, con esos elementos de restauración, vocacionado para una restauración, renovación, refundación, si se quiere, de la Iglesia, de las iglesias, entonces él tuvo una entrevista con el Papa Inocencio III y le explicó lo que pretendía él, no a base de una fundación religiosa, que nunca pretendió que fuera una orden religiosa, ni remotamente siquiera. Y entonces el Papa Inocencio III rechazó la posibilidad de convertir en canónica aquella idea de Francisco de Asís, y lo echó de sí. Pero resulta que tuvo un sueño el Papa Inocencio III en el cual aparece que San Juan de Letrán está a punto de ser derruida. Y entonces allí aparece... Que era el palacio de los papas, porque entonces no existía, no existía San Pedro. Como entonces aparece por allí un pobrecito que él identifica, Inocencio III identifica
con el pobrecito de Asís. Lo llama y le facilita le concede toda clase de facilidades con el fin de que aquella idea suya pudiera ser reconocida por la Iglesia, sino como orden religiosa, algo similar. Por lo tanto, la identificación del Papa vocacionalmente con la idea de la reforma, yo creo que emerge sobre cualquier otra idea, entre otras, precisamente la de el mismo título de pobreza. ¿Y cuáles serían las bases programáticas de tu pontificado? Vamos a ver, yo ahí identificándome con el Papa, el primero de los capítulos, después de haber explicado precisamente por qué elegí ese nombre, pues el primero de los capítulos es San Francisco, que por favor que no me canonicen, que cuando yo me muera, digo yo en el pensamiento que cuando el del Papa Francisco se muera, que no me canonice, que no me canonicen ni me beatifiquen, etcétera, etcétera. ¿Por qué hay razones? Pues por muchas. Entre otras cosas porque yo, en el nombre del Papa, sé cómo se fraguan estas canonizaciones. Se fraguan en el mejor sentido del término. No voy a hablar despectivamente, ni siquiera pues en un plan así, pues algo como dubitativamente, no, sino que todo esto, o gran parte de esto, es euforia, más o menos pseudo-eclesiástica a veces, y que por lo tanto... Y por otra parte también parece que hay ya una patrimonialización de la canonización. Un papa canoniza al otro, yo tengo la seguridad de que el siguiente va a canonizar a mí, y entonces de los papas que tenemos hasta ahora, mediados del siglo XIX en adelante, todos menos uno, pobrecito, que duró 33 días, pero todos tienen ya iniciada una causa de beatificación o canonización. Y además diría el Papa, yo como Papa diría, bueno, ¿y de quién me van a hacer patrono, por ejemplo? Si me hacen patrono de Argentina, pues entonces menudos problemas puedo yo plantear allí como patrono de Argentina. Si algún club deportivo de fútbol, por ejemplo, se adelanta un poquito y dice, oye, pues mira qué bien nos vendría el que precisamente, si no se marcan los goles correspondientes a cualquier partido, etcétera, etcétera. Y por otra parte, que tendrían que investigar mucho en mi vida a ver si encuentran no solamente las cosas florecidas más o menos así, con epinicios culturales o cultuales de culto, sino que también tendrían que investigar en mis miserias, lo que teóricamente pues ya se debe hacer. Vamos al programa, Antonio, que aparte de que no te canonicen, Antonio Francisco, que no te canonicen, ¿cuáles serían las bases? Pues una de las bases que yo apunto más, y esto quizás pues no esté muchos totalmente de acuerdo, es que creo que a la base de la reestructuración, renovación de la Iglesia, de la mano del Papa Francisco, le hace falta más presencia femenina. Pero una presencia femenina con todas sus consecuencias. Es que la mujer ya está interviniendo y da la comunión. Mire usted, la mujer todavía en la Iglesia, fuera de la Iglesia también, pero no en la misma proporción de la Iglesia, pues le hace falta presencia activa, presencia consciente, hasta sus ultimísimas consecuencias, exactamente igual que el hombre. La mitad de la Iglesia más uno es mujer. Bueno, es mujer. Eso es. Y en la humanidad exactamente lo mismo. Y entonces hoy que está todavía la mujer tan preterida, todavía, que para mí, a mi modo de entender, y de eso yo he escrito bastante y he reflexionado mucho, pues la mujer, lo que fuera antes devoto sexo femenino, hoy está ya ausente de la Iglesia en la misma proporción, en jóvenes, en la misma proporción que están los hombres, porque la Iglesia no está siendo para ella, para la mujer, respuesta como le está siendo ya en la economía, en la medicina, en la jurisprudencia, qué sé yo, en todas las áreas de la vida. Y entonces que la mujer, y me intranquiliza enormemente, creo que con conciencia hasta de pecado, me intranquiliza que no pocas mujeres me digan, no pocos hombres me reconozcan a mí, oye, mira, Antonio, sí, defiende esto de la identidad de la mujer, pero algo habrá cuando la misma Iglesia todavía
está prescindiendo hasta sus últimas consecuencias de la mujer, no permitiendo o no favoreciendo que sea sacerdote, que sea cardenal. Hasta hace poquito aquí en Madrid, por ejemplo, pues hemos tenido gobernadora civil, presidenta de la comunidad, alcaldesa. Y yo decía, bueno, ¿y por qué no tenemos una cardenala? Pero hay que ver lo que hoy significa en un pueblo. Hace poquito estuve en un pueblo cualquiera y revisé, había allí un sacerdote y digo, hay que ver si aquí el sacerdote fuera mujer. El párroco, hay que ver la capacidad de posibilidades excepcionales que tendría, pastorales, en todos los sentidos de promoción, no solo para la mujer, sino también para el hombre, etcétera, etcétera. Y además es un ejemplo que le hace falta, que clamando a grito limpio a la sociedad y a la Iglesia en la actualidad. ¿Qué más? ¿Qué más? Me parece que yo he hablado así. No, digo, pues, ¿qué más el programa de gobierno que te estaba preguntando? Me has hablado del nombre, me has hablado de la mujer. Otro capítulo importantísimo para vida mía, lógicamente, pues es todo lo relacionado con el ecumenismo. Yo estoy estudiando, como sabes, pues el tema desde otros puntos de vista y de verdad que estoy desolado porque, tal y como están planteadas las cuestiones y todavía... que el Papa está haciendo ya, muchos signos realmente reveladores de esto, estamos muy lejos del ecumenismo. Cuando hace poquito el Papa pues recibió al arzobispo y a su mujer de Westminster, primado de Inglaterra, pues los periodistas enseguida comenzamos a reflexionar y a investigar, bueno, pero ¿habrá hablado del ecumenismo? Mire usted, lo que más hablaron fue preguntándole el Papa al arzobispo de Westminster por sus nietos, por sus hijos, por los problemas. Es decir, que el ecumenismo necesariamente comienza, yo diría, o me atrevería a decir que termina precisamente no en unos planos estrictamente, no digo que religiosos, porque para mí lo religioso tiene que estar adentrando y encarnándose permanentemente en su vida, en las vidas, y no es religioso. Eso hay que entrecomillarlo siempre. Es una palabra que yo suelo entrecomillar mucho, porque lo religioso no se puede identificar ni muchísimo menos con lo cultural, con lo de culto, etcétera, etcétera. Ese es otro capítulo que a mí me da la impresión de que es imprescindible. Y tal y como están las cosas, ahora la Iglesia Católica pues define lo ecuménico, concilio ecuménico, pero decimos, pero vamos a ver lo que sabemos un poquito de griego, eso de ecuménico, ¿qué es? Si será concilio católico, pero hay en un concilio cualquiera de estos últimos concilios, ha intervenido el ecumenismo. Y entonces los no católicos pues dicen, mire usted, pero es que lo que pasa a la hora de la verdad, que la Iglesia Católica concibe el ecumenismo precisamente desde un punto de vista, desde una exigencia religiosizada también, de que nosotros nos unamos. Pues eso es tan equívoco como si nosotros la concibiéramos desde el punto de vista de que también los católicos se unieran a nosotros. Y ahí no es solo el culto, porque a veces se piensa que solamente son las formas externas, más o menos, del culto, lo que diversifica. Pero usted, hay que ser respetuoso con la historia, hay que ser respetuoso con las leyendas, con las culturas de los pueblos. Y exactamente igual habría que recibir como cristianos, con todas sus consecuencias propias también de los católicos, a uno que fuera ortodoxo, como a otro que fuera mormón, como a otro que fuera, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería qué tema tendrías de tu primera encíclica? La primera encíclica, yo sobre la mujer. Discúlpame, pero es que yo estoy obsesionado, sin X, con S, ¿verdad? Estoy totalmente obsesionado con el tema de la mujer, al cual le he dedicado sobre todo en la faceta suya de malos tratos. No solo de esos malos tratos que aparecen así entintados de rojo y de vergüenza en los capitulares de los periódicos, en los titulares de los periódicos, sino de los otros malos tratos que se viven en la intimidad del matrimonio, con preceptos o con argumentaciones o pseudoargumentaciones bíblicas, teológicas, por supuesto. Santo Tomás, pues, cualquiera. Pues, no recuerdo cuando escribí yo un libro sobre la Iglesia, último bastión del machismo, investigaba a ver qué significaba la mujer en la Iglesia desde un punto de vista filosófico. Entonces acudí a un gran filósofo que era el padre Suárez,
de jesuita del siglo XVII, pero es un gran teólogo, pero un gran filósofo a la vez. Me encontré con unos manuales en latín de sus obras completas y en el último de los tomos, en el índice sistemático decía Mulier. Digo, ya está aquí, a ver qué es. Y entre paréntesis advertía, vide peccatum, véase pecado. Es decir, que la mujer se identificaba no solo desde un punto de vista ascético, pseudomístico, con el pecado, sino desde un punto de vista filosófico. Hay que ver la tragedia que significa intelectualmente el que dentro de la Iglesia y desde un punto filosófico el concepto de pecado emerja sobre los pecados, sobre el concepto de persona, de hija de Dios, etcétera. ¿Y tú como Papa, autopapa Francisco, dimitirías? ¿Renunciarías? Hombre, yo creo eso es elemental. Yo creo que es elementalísimo de verdad, en el sentido de que realmente vitalicio no se puede ser. Hay palabras que ya no tienen sentido. ¿Infalible? Infalible, eso por supuesto. Eso ya, y además, cuando la palabra infalible se intentó traducir al alemán, tenía muchas concomitancias con impecable. Y entonces aquello ya asustaba mucho, ¿verdad? De modo que necesariamente, antes de los 75 años, a los obispos, etcétera, por favor, retírense ustedes ya, porque un obispo con 75 años tiene 150 o más. Porque el sacerdote como tal, yo iba a decir que nace viejo, nace sin familia. Yeah. No se relaciona como tú y como yo, nos tuteamos, etcétera. Es decir, que la relación de una persona no se puede computar, ni muchísimo menos por los años del Documento Nacional de Identidad. Un presbítero significa ya viejo de por sí. Es decir, que ya necesariamente estas liviandades, entre comillas, por favor, sí cariñosamente dicho que yo estoy ahora pronunciando, no parecen impropias de una persona que sea presbítero, no por la edad, ni mucho menos, sino además por su condición. Y esto pues es fundamental. No, eso es decir, de aquí en adelante ya no se será papa toda la vida, ni mucho menos. Y hasta tempus, ni siquiera párroco. Obispo, más de 6 u 8 años. ¿Qué hace un obispo en una diócesis más de 6 u 8 años? Mire usted, jubílense usted. Yo tengo cosa que yo no quería desaprovechar esta oportunidad para referirlo, es que los obispos, a mí me da pena, de los obispos de España sobre todo, porque es que no pueden dejar de ser lo que son. Han sido elegidos obispos interfiriendo ahí al Espíritu Santo. ¿Qué tendrá que ver el Espíritu Santo con muchos nombramientos? Por favor, vamos a ver. Entonces han hecho intervenir ahí al Espíritu Santo, y entonces con otros elementos, y entonces es que no saben ser obispos, no saben hacerlo de otra forma. Tienen que ser así, los han elegido precisamente porque eran así, y entonces eso no es una cultura, sino es una cultura, es un culto, es una forma de ser, es una forma de pensar conservadoramente hasta sus penúltimas consecuencias, y entonces tienen que ser elegidos ad tempus, pero no hasta los 75 años, y no instalados. Es de risa cuando, por ejemplo, se decía que los obispos tenían que estar identificados con la diócesis hasta que se muriera, porque era indisoluble. Y yo decía, sean ustedes más serios, por favor, porque si usted, obispo de Coria, estoy haciendo referencia a un caso concreto, lo nombran cardenal arzobispo primado, cardenal Segura, por ejemplo, pues deja a la señora porque es pobre, entonces se va, pobre en el sentido así cultural del término, y se va. De modo que esto yo creo que es fundamental. Ad tempus y además que intervenga más el pueblo de Dios. Que no se enteren los obispos, que no se entere el pueblo de Dios, comenzando por los canónigos, eso que desaparezcan ya cuanto antes. No tiene razón de ser ninguna los canónigos. Por ejemplo, que no se entere el pueblo de Dios del obispo que van a tener o que ya está nombrado por la prensa. Por favor, tendrán que intervenir de alguna manera. Hay santos padres y hasta Papa que decía que quien tiene que regir al pueblo de Dios tiene que ser elegido necesariamente. ¿Y quién te elegiría a ti como Papa? ¿Los cardenales? ¿Un cónclave en el que solo entraran una serie de hombres con un cargo determinado? O... ¿Elegir? Sí. Vamos a ver, eso es una treta, vuelvo a decir con R intercalada, es una treta
para decir que haya una cierta democracia en la elección de los papas. Pero usted, ¿quién ha elegido a los cardenales? ¿Y quién los ha elegido en función de qué? Sí, por eso, ¿cómo te gustaría haber sido elegido? Pues me gustaría haber sido elegidos, al menos por ahora, mientras no cambien bastante más las cosas, que tienen que cambiar necesariamente, por las conferencias episcopales. Porque ahí hay un principio, al menos teóricamente, hay un principio de democracia. La teocracia, aunque se suele decir porque la Iglesia no es democracia, etcétera, etcétera, mire usted, en la Iglesia ha habido muchas cosas que no fueron y que son. Y a otras cosas que nos han parecido y que casi, han sido declinadas como dogmas de fe, que no lo han sido ni mucho menos. Y encíclicas recientes que más que bien hicieron mal. Me estoy acordando concretamente y no tengo rebujo ninguno, no tengo reparo alguno en pronunciarlo. Hay que ver la Humane Vitae, la cantidad de problemas que planteó en el sentido más íntimo de la relación de la pareja, en el sentido más íntimo del equilibrio personal, psíquico de la pareja, del hombre, de la mujer, etcétera, etcétera. Eso es un tema que merecería la pena alguna consideración. Ya está siendo considerado más o menos, y la gran consideración que está mereciendo es que casi nadie le hace caso. Cierto. Pasa como con los confesionarios. Tú iba a decirte, ¿tú desde cuándo no te confiesas? No me lo digas. Es decir, y en la iglesia está pasando a la hora de la verdad igual. Yo cuando doy la comunión digo, si toda esta gente hubiera tenido que confesar, confieso oris, oralmente, que no había curas. Autobiografía soñada del Papa Francisco, de Antonio Nardillas. Pues siempre es un placer, Antonio, tenerte por aquí y verte tan prolífico y tan activo y con temas tan interesantes. Felicidades. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.